Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 40, nuestro curso bíblico que nos ayuda a conocer siempre más la palabra de Dios. Estamos en este capítulo 30 que habla un poco la campaña contra los amalecitas. Hoy nosotros queremos subrayar el versículo 13. Nos dice lo siguiente. Dice, David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió, soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, nos encontramos en este versículo 13 que queremos subrayar. Pero para eso nos ubicamos en este contexto histórico. Ayer, mañana, los cursos anteriores, venimos reflexionando los versículos. Y estamos, decíamos, en la campaña contra los amalecitas. Los amalecitas habían invadido Siquelac, habían robado todo, habían secuestrado, podemos decir, a la familia de los soldados, las esposas, los hijos de David y sus soldados. Ellos estaban acompañando a Aquís en esa guerra que se estaban preparando contra los hebreos, contra los israelitas. David iba como guardia personal nada más y nada menos que del rey filisteo, es decir, de Aquís. Pero en ese versículo 29 ya nos dimos cuenta que David deja el ejército, es como una gracia de Dios. Pero desde el versículo 3 nos dimos cuenta que los príncipes filisteos no estaban muy de acuerdo con Aquís. Y nada más y nada menos como tu guardia personal. Eso es imposible. Eso es inaceptable. Bueno, en fin, lo dejan de lado. Y aquí entonces nos encontramos ahora que ellos al volver, porque a David y al ejército hebreo se le deja libre al no tener aceptación por los príncipes filisteos, vuelven y se encuentran con la sorpresa que habían sido los amalecitas, habían incursionado, habían atacado por sorpresa al Negev y Siquelac. Y habían saqueado, Siquelac. Se llevaron cautivas a las mujeres y a los que estaban en ellas, grandes y pequeños, pero dice sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino. Hasta ahí entonces esa presentación. Después viene toda la reacción, y se ponen a gritar. Incluso David pasa muy mal y tiene razón, porque aquí el ejército o los soldados comienzan a pensar y decirle a David, va a Etiopía. Mientras nosotros estábamos como ayudando, o nosotros estábamos al servicio nada más y nada menos que de Aquís. Y ande ya, pues está ahí.
Esta es una cosa, falta de organización o falta de criterio. Vaya de yajata con aquí para defenderla. No me tengo que defenderla de gente cuera. Todo eso podemos ir pensando. Eso no dice, ¿verdad? No está escrito, pero nosotros podemos entender esta reacción. ¿Por qué David se encontró en un gran apuro? Porque la tropa ya hablaba de apedrearlo. Le quería incluso apedrear, dice. ¿Y por qué? Y por esta situación. Y le ponen más, entonces, oye, esa cuaina, va, esa mañana de y catúa, lleva a ver la mañana, ya es ya. Y David se siente mal. Pero hay una cosa también que el autor sagrado subraya aquí para darnos un poco cuenta y nos está enseñando que en los momentos difíciles tendríamos que también nosotros actuar así. Pero David se armó de valor en Yahvé su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimele, acércame el efod. Y así continúa. Pero David se armó de valor en Yahvé, su Dios. Qué lindo que es esto. Esto el autor sagrado jamás lo va a descuidar. No solamente por ser un libro religioso, sino que porque el autor sagrado entiende que la comunidad ñandé, Yahuataponata lleva, y vamos a renunciar a nuestros vicios, a nuestras corrupciones, a nuestros egoísmos, en la medida en que entendemos que tenemos que trabajar sí o sí en comunidad, Es decir, todos estamos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Que le dan vida a
ellos entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lonca Silillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara.
La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno y harapos rotos del hombre viejo. Despierto a nuevas melodías, dejo la tierra y abrazo el cielo. Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos hoy subrayando el versículo 13. David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió: soy un criado egipcio, esclavo de una amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Bueno, aquí ya se nos va presentando quién es este personaje secundario. Desde el versículo 11 nos encontramos con este segundo personaje que es secundario, ciertamente. Parece que es distractor de todo lo que nosotros estábamos viendo, porque David se pone en campaña, se pone en camino con el ejército. Pero aquí en el camino se encuentran con este criado. Pero también son elementos importantes dentro de la historia. Siempre los personajes secundarios o situaciones secundarias que nosotros vamos viendo, reflexionando, nos ayudan siempre después para entender mejor el objetivo hacia dónde vamos desde la narración principal. La narración principal nos presentó que Siclag había sido invadida, saqueada, habían atacado por sorpresa, se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños, los grandes y los chicos, a todos. Bueno, ahora ellos se ponen en campaña y se van. Ellos preguntan a través del efod y le dicen: tapegó, síganle que van a recuperar todo. Ahora en este camino es que se encuentran con este egipcio que está medio muerto, 3 días sin beber, 3 días sin comer. Y aquí viene otro dato más que nos está nos está dando más información en este versículo 13, porque dice que este hombre egipcio, David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde eres? Y si uno es inteligente ya se da cuenta, dice: soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Amalecitas, los amalecitas son los que le habían robado, habían incendiado. Este es esclavo de un amalecita, quiere decir que estaba con una amalecita. Entonces, no sé si se dan cuenta que el autor sagrado va hilando muy fino, ¿verdad? Entonces te va presentando a los personajes. Para no decir que es Dios nos dice esto, Dios se calla neve allá, no vea mi malito, ya y vamos, porque Dios nos dio así. No, sino que es como que Dios, ¿verdad? Te dice: sí, vayan que van a recuperar, pero van a hacer ustedes su camino. Ustedes van a hacer un progreso, un proceso. Pellapotas a pejotas de seis, hasta que entonces puedan recuperar. O sea, yo les prometo, dice el Señor, porque ustedes tienen todas las capacidades, tienen todas las cualidades. Sé que les va a ser difícil, y tal cual, ¿verdad? Porque, ojo, allá hay 200 estaban a ver. Diga, tú ibas a ir el torrente Besor. Cuando continúa, hay 400 hoy. A mí, yo topa llegué en el camino. Otro, decíamos, otro, entre comillas, podemos decir, obstáculo. Pero un obstáculo que en realidad después es una bendición. Y aquí nosotros en este versículo 13 más o menos ya pillamos ya. ¿Por qué es una bendición? Y no se dan cuenta, queridos amigos, dice David, le pregunto: ¿a quién pertenece y de dónde eres? Muy parejo, más bande. Ahora este hombre ya se había recuperado. Ellos le mostraron generosidad y caridad. Ellos me llevan la icatumie. Y ahora, imagínate, como no podéis imaginar, 3 días. Y ahora en este versículo 13 coincide de nuevo con lo que ya se había presentado. Dice: le dan para comer y agua para beber. Le dan higos secos amasados, 2 racimos de uvas pasas. Y dice, él, después de comer, ellos le dan de comer. Pues si este está medio muerto, ya no tiene fuerza ni para masticar ni para nada. Inclusive de Jacob por ahí en la yande ujete y onda ye. Dice que no hay que lo darle así, glug, el agua. En vez de algodón, o si no, y me han cuame, muy ese, beca tú, así dice que es.
O sea que te lleva mucho tiempo, tenés que tener mucha caridad. Es interesante también si leemos nosotros el buen samaritano. Más o menos tiene las mismas características. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes por el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarles a Él como una virgen pura. Queridos hermanos, aquí entonces, Pablo de cierta manera dice, estoy celoso por ustedes, pero con ese celo de haberles presentado al único esposo, a Jesucristo. Será que vendré y llegó bien. Será que y vendré. Llegó la añe, pues no va a vender día lleva. Ñande con la ñañe mongueta, que peñe pununa vive. Voy a ver si vivo ñañe mongueta, voy a ver si haré en dúa lleva. Pero donde el ego y si ya ya pose, ya guata se pensa. Hago an, va el arella por arena, cualquier virure ya pues. Es decir, te estás entregando, te estás vendiendo. No estás viviendo de acuerdo a lo que vos habías aprendido cuando nosotros conversamos, dice Pablo, al inicio de nuestra vida cristiana. Esto, queridos hermanos, lastimosamente es una realidad que nosotros la vivimos, ¿verdad? Esta es una realidad que la vivimos día a día. Estamos ya lleva, que tienen ahora grandes cargos dentro del gobierno, dentro de una institución, etc. Pero Hipocané y Yapú y Mondá. Mía picola, oye, vende cuando estuviste en tu colegio. Mía picola, mía vela pa icuera monja cuera la nembo. Quiere decir que naña gendú y naña gendusei. O si no, todo fue saliva, ¿verdad? Pegado con saliva. Entonces, queridos amigos, este es un llamado. Dios nos da una oportunidad de nuevo. La misericordia de Dios va a sañar de peipo, va a ñande a toina e iñande, va a llevar y coreina. Así que, queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta todo lo que nos dicen nuestros obispos. ¿Cuántas veces en Cacupé nos han hablado y nos han dicho? ¿Cuántas veces? Cuando llegó agosto, llegó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, por allá. Dentro de 3 meses, ya le llegué esta mañana. ¿Será que pudimos crecer? ¿Será que podemos hacer un camino de verdadera vida cristiana? ¿O seguimos con una farsa? Así es que vamos a pedir hoy, sobre todo por intercesión de Santa Rosa de Lima, que nos bendiga, que nos proteja y nos ayude a salir siempre de todo lo que es corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo que hoy subrayamos es el versículo 13. Pero todo esto va muy acompañado con esta historia que estamos reflexionando y que comienza desde el versículo 13, es decir, el segundo personaje
en este caminar que está haciendo David con su ejército. Algunos yo pues estamos Pérez. Todo esto nos hace entender que uno tiene que hacer mucho esfuerzo, queridos amigos. Varias veces hemos hablado y hemos presentado este libro. El libro de Samuel es un libro político. Es un libro político y sobre todo entonces si es político, principalmente es para políticos. ¿Por qué? Porque nos habla de actitudes principalmente de los políticos. Actitudes. No se olviden de esa frase tan interesante, ¿verdad? De este gran pensador que decía que nuestros pensamientos, nuestras ideas, son las que mueven nuestra acción. O sea, de acuerdo a lo que pensamos. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos, queridos amigos. A que vean. Bueno, y vamos a llegar entonces a lo esencial. Y dice, nuestra acción va formando nuestro comportamiento. O sea, nuestra acción es lo que hace que nosotros nos comportemos de una manera, de una cierta manera. El comportamiento, como yo hago siempre esa acción y me comporto de esta manera, entonces va creando hábitos. Entonces yo me voy habituando a algo. Y entonces eso se me está volviendo automático, va entrando. Y que veces xeretere, y que veces apreto húmedo, y que veces cover, o sea, el hábito, yo me voy habituando, el hábito. Así, por ejemplo, ¿verdad? El hábito repetitivo, el fumar, el caña, hábito, de mondá, de yapú, de coimea, ese ya es un hábito. Tengo un hábito de, o también las cosas positivas, ojalá, tengo el hábito, ¿verdad? Tocar la música, practicar, leer, es un hábito de lectura, decimos el hábito de lectura. ¿Viste que es la repetición, ¿verdad? Del comportamiento forma un hábito. Y después del hábito, entonces, el hábito formado y hecho repetitivo siempre en nuestra vida es lo que forma nuestro carácter. O sea, ¿cómo somos nosotros? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué carácter tenés? ¿Cuál es tu carácter? Es tu hábito lo que va a formar el carácter. Y queridos amigos, el carácter, ¿saben qué? Es el que hace qué cosa. Es el que orienta tu destino. Tu destino. ¿Quién vas a ser vos? Está orientado por tu carácter. Entonces, pea la ñandé, yaguapaña calcula, pea la ñandé, yaguapaña, mañana, ya es saber hacia dónde tenemos que caminar. El carácter es esencial, porque es el que va a llevar nuestro destino. Pero todito viene como un escalón, ¿verdad? Tus ideas. Por eso que la formación y la educación es muy importante. Si nosotros no le educamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a ser honestos, por ejemplo, ya que estamos hablando de la política, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchos políticos corruptos. Si nosotros no le educamos, atención, una educación seria, buena, en los palacios de justicia, a no trampear, a no hacer cosas injustas que van contra la regla de la sociedad, contra la regla de la misma humanidad, contra los derechos humanos, ¿verdad? O sea, contra nosotros mismos. Entonces, si no educamos, ¿viste? El pensamiento, es tu pensamiento. Porque después vos, con lo último que decíamos que es el carácter el que orienta tu destino, entonces vos, ese carácter que orienta tu destino hace que vos vuelvas al primero, pienses de esa manera. Y entonces vos pensás que lo importante aquí no pasa nada, Eloíta. O coimea, aquí no pasa nada, al contrario. Algunos te dicen, y valete y copea ya, que en tan poco tiempo se forró de dinero, pero por coimas y por muchas cosas, ¿verdad? Y entonces todo ya llevó meté, porque fulano, sí, aquí estamos creciendo económicamente. Sí, vos estás creciendo porque tenés un carácter que orienta tu destino de acuerdo a tu pensamiento. ¿Qué pensamiento tenés? Cada uno tiene que responder ante sí mismo y sobre todo ante Dios. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe.
Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 30 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Rosa de Lima. El 23 de agosto es la fiesta universal de esta gran santa, pero además el 30 de agosto se celebra su fiesta en el Perú y otros países. Patrona de Perú, América y las Filipinas, la primera santa de América, solía decir: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre verdadero era Isabel, en honor a su abuela materna, una india que servía a la familia la llamaba Rosa debido a que la niña tenía una extraordinaria belleza. Junto a su hermano Fernando recibió una esmerada educación, algo excepcional para su época, y tuvo una profunda formación espiritual. En 1597, Santo Toribio de Mogrovejo, el entonces arzobispo de Lima, le administró el sacramento de la confirmación y la llamó Rosa. Al cumplir 20 años, la familia volvió a la capital. Isabel trabajaba todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa de familias pudientes para colaborar con el sostenimiento de su casa. Su intenso amor por el crucificado la llevó a hacer un voto de virginidad. Santa Rosa de Lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón. Realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración. Sus padres intentaron casarla, pero ella defendió su vocación. El 10 de agosto de 1606 ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo, imitando a Santa Catalina de Siena, su maestra espiritual. Por sugerencia de un sacerdote, aceptó que la llamaran Rosa de Santa María. Con la ayuda de su hermano Fernando, construyó una ermita en un rincón del huerto de su casa, donde oraba y realizaba sus mortificaciones. Ahí, de jueves a sábado, tenía experiencias místicas y experimentaba los sufrimientos de la pasión. Santa Rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario y para atender a los enfermos y a los esclavos. En estas labores era acompañada por San Martín de Porres. Ambos santos fueron amigos y los enfermos acudían a ellos para buscar la sanación. Su amor a Dios era tan ardiente que su tono de voz cambiaba y su rostro se encendía cuando hablaba de él, lo que reflejaba el sentimiento que embargaba su alma. Lo mismo sucedía al estar en presencia del Santísimo Sacramento y cuando comulgaba. Santa Rosa sufrió la persecución y burla de sus amigos y familiares durante muchos años. Esta situación le causaba una profunda desolación espiritual. También era tentada constantemente por el demonio. En 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima. Cuando ya estaban en el puerto del Callao, Santa Rosa y otras mujeres fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento. Incluso la santa puso su cuerpo delante del sagrario para protegerlo. Días después murió el capitán de los piratas y estos se alejaron de la ciudad. Todos los limeños atribuyeron este milagro a Rosa. La salud de la santa decayó y fue a vivir con un matrimonio muy piadoso, don Gonzalo de Maza, y su mujer, doña María Usátegui. La pareja la consideraba como una hija y la cuidaron durante 3 años hasta su muerte. En medio de los sufrimientos, la joven oraba: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida de tu amor. Santa Rosa de Lima muere el 24 de agosto de 1617 a los 31 años y es canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa de Lima, queridos amigos, nuestra santa para el día de hoy. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Han pasado 110 años desde que se abrió por última vez el sepulcro de Santa Teresa de Ávila. Sorpresa para muchos, su cuerpo sigue incorrupto. La última vez que se vieron los restos de la santa fue en 1914. Están en una urna de plata y han hecho falta 10 llaves para abrirla. Gracias a las fotografías en blanco y negro que se hicieron aquel año, se ha podido comprobar que su estado es exactamente el mismo. La apertura del sepulcro marca el inicio de un estudio de las reliquias de la santa. Lo llevarán a cabo médicos y científicos italianos. También cuenta con el visto bueno del Vaticano, es decir, del Papa y del Dicasterio para las causas de los santos. Concretamente, lo que se pide desde la diócesis de Salamanca es el reconocimiento canónico de las reliquias. Son el cuerpo y también el corazón y un brazo. El propósito es analizar, conservar y venerar dichos elementos. También conocida como Santa Teresa de Jesús, fue la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Murió en 1582 en Alba de Tormes, donde se encuentran hoy esas reliquias. En 1622 fue canonizada y hace tan solo 54 años se convirtió en la primera mujer doctora de la Iglesia. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lonca Silillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro
saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María. Ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María. En esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, que es el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 30 y aquí el versículo 13 que hoy subrayamos. Y decía que David le pregunta a este egipcio, a este joven que está aquí. Decimos joven, tampoco dice solamente que era un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David, le dieron pan para comer, agua para beber, también le dieron un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas. Esto ya dijimos y subrayamos que es generosidad. Esto es buen samaritano. Ellos tenían otra preocupación, tenían otros problemas. Están todos nerviosos, se les quemó la ciudad. Le llevaron ahí nada más cautivas a sus mujeres, a sus hijos. Cautivas le llevaron. Y entonces, ¿qué vamos a quedarnos con este aquí que se muera? ¿Qué me interesa? Podrían haber dicho. Buen samaritano. No es que merodea, mira y le deja. 3 días sin comer, 3 días sin beber. Aquí ahora lo llevan a David y David también la misma cosa, ¿verdad? Una vez que está ahí, se recupera, le pregunta a quién perteneces, ¿verdad? David siempre recibió a tantas personas. Su ejército se formó, decíamos nosotros en los versículos anteriores cuando él comienza con 400, ahora tiene 600 y así. Entonces, aquellas personas dice que se sentían despreciadas, aquellas personas que no podían vivir bien a causa de la deshonestidad de los que están al frente. A causa de Saúl era en ese momento, ¿verdad? Y hasta este momento ellos están aglutinados con David buscando. Todavía no encontraron un camino a pesar de que aquí, ante la situación tan difícil que se presentaba con Saúl en el capítulo 27, quedó demasiado claro, ¿verdad? David reflexionó. Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Y a todo mi ejército, a lo que sea. Entonces mejor no más. Y por eso es que pasa, dice, encuentra, parece un bienestar mucho mayor con Aquís, el rey de los filisteos. Incluso él le acompaña y le pide que sea su guardaespaldas, que sea el guardaespaldas personal, su ejército personal, quien le cuide, con todo sus 600 hombres, imagínense. Bueno,
Pero ahora decíamos que David y el ejército estaban en una mala situación, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Porque hemos perdido todo. Vienen nerviosos. Entonces, ¿saben qué suele pasar? Cuando nosotros estamos mal psicológicamente, cuando tenemos estos problemas, hoy me antes más o pelayan de desgracia. Te vino alguien ahí, te pidió algo, tu hijo, llevé hasta más a ella hoy, palande. O si no, es donde lo gané, mire, con depósito, la situación es otra, que tal vez fue en tu empresa, que tal vez fue en tu casa, que tal vez fue en tu estudio, en tu trabajo, o de Mirecore, o de la IRE, o de Yaguare, o lo que sea, pero siempre parece que reaccionamos en forma negativa. Aquí eso nos quiere mostrar, ¿verdad? Cómo tiene que ser una persona que entiende y que vive, pero de actitudes positivas, porque eso es lo que forma nuestro carácter, decía. Y entonces aquí te muestra sinceramente, dice, se preocupan de quién, y de ese egipcio. Procura pasarle la mano, ayudarle, le da agua, le da de comida, y ahora David también se preocupa y le pregunta a quién pertenece. Hermano, pero yo jugo ave, y ahora, bueno, por lo menos te has reanimado. Y además también esos alimentos que le dan, fíjense, higos secos amasados, 2 racimos de uvas pasas, estos son comidas que no a cualquiera se le da, ¿verdad? Entonces te quiere dar también a entender pan y agua, bueno, esos son los comunes, ¿verdad? Pero darle por otras cosas más significa que ellos se preocupan. No sabemos quién es. Igual nosotros somos capaces de. Y se preocupa. ¿A quién perteneces? ¿De dónde eres? Y vendrá la respuesta que después nos dará también la clave para continuar en la búsqueda de los amalecitas, de quien estamos, ¿verdad? Dice David, estamos detrás de ellos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar esta historia, ciertamente. Hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.